Bueno, en primer lugar agradeceros vuestra asistencia a una nueva convocatoria de prensa de CSIC, donde el motivo de esta convocatoria es para anunciar públicamente que el próximo 30 de mayo CSIC ha convocado una huelga general para todo el colectivo del personal docente no universitario. El porqué y las causas será luego nuestra presidenta autonómica del sector de educación, Mercedes Barrado, quien nos dará debido cumplimiento de las mismas. Pero antes de cederle la palabra, queremos enviar un mensaje claro y directo a la Junta de Extremadura. Y es que los empleados públicos del ámbito de gestión de la Junta se encuentran olvidados, despreciados y ninguneados por todas y cada una de las consejerías de la Junta de Extremadura, donde en los últimos meses el gobierno de Fernández Vara ha cambiado la negociación por la imposición, instalando el caos y la incertidumbre entre los distintos colectivos y provocando con ello un descontento social que cada día es más patente en nuestra región. De ahí que la pelota esté en estos momentos en el tejado de la Junta de Extremadura. O cambia de actitud y vuelve a la senda del diálogo y la negociación y les da a los empleados públicos lo que es suyo y lo que les prometió en los acuerdos firmados, o para CSIC, la convocatoria de huelga, de movilizaciones y concentraciones que estamos llevando a cabo no serán las últimas entre los más de 55.000 empleados públicos de los sectores de educación, sanidad y administración general. Pero hay que decir que como sindicato que somos de diálogo, de negociación y con vocación de querer llegar a los mejores acuerdos posibles para mejorar las condiciones sociales, laborales y económicas de aquellos a los que representamos, que no son otros que los trabajadores, esperamos que en estos días el señor Fernández Vara recapacite, convoque a las mesas generales de negociación correspondientes, cambie su forma de proceder y los empleados públicos puedan tener cuanto antes su reconocimiento, su dignificación y sobre todo lo que se les debe. De tal manera que muchísimas gracias por vuestra asistencia y cedo la palabra a continuación a nuestra presidenta del sector de educación para que nos explique todas y cada una de las cuestiones que nos han llevado a la convocatoria de esta huelga general el 30 de mayo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por venir a todos, como ya os ha dicho Benito. Como sabéis, porque ya lo anunciamos, el pasado 6 de mayo solicitamos el cese de la consejera de Educación y anunciamos el inicio de movilizaciones por una serie de circunstancias y de hartazgo del profesorado en Extremadura, en la enseñanza pública, y anunciamos también que convocaríamos una huelga y así lo hemos hecho el pasado 12 de mayo. La huelga que convocamos está prevista para el 30 de mayo, el próximo lunes 30 de mayo, y animamos a todos los docentes de Extremadura, a los que representamos en la enseñanza pública extremeña. CSIC es el primer sindicato y animamos a todos y representamos a todos en esta actuación contundente que nos hemos visto obligados a realizar. Los motivos son muchos y los iremos exponiendo. Lo primero que vamos a explicar es por qué el 30 de mayo. El 30 de mayo, esta fecha, próxima, muy próxima, era necesaria porque distintas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, que se acerca el fin de curso. En el final de curso, en junio, hay numerosas acciones, actividades que los centros tienen previstas y los docentes también para las evaluaciones fin de curso, actividades de variopintas que son muy importantes y trascendentes en los centros y queríamos adelantarlo lo más posible y por eso hemos decidido que no acabara mayo sin una medida importante de presión y de desahogo, de desfogue del profesorado que está harto. Por otro lado, una cuestión fundamental que nos lleva a que la huelga sea el próximo lunes 30 y es
el masivo recorte en plantilla funcional en los centros extremeños, en los centros públicos extremeños, que ha llegado propuestas a los distintos centros educativos, los equipos directivos las están valorando, viendo, nos lo hacen llegar los compañeros y la inspección tiene la semana próxima que remitir a la Secretaría General de Educación y la Secretaría General de Educación tomar una decisión sobre esas plantillas de funcionamiento para los centros para el próximo curso. Pues en esas comunicaciones de inspección a cada centro educativo extremeño, lo que se denota es un amplio recorte de la plantilla de funcionamiento. Esto es una cuestión muy importante porque nos iríamos de nuevo a unos datos anteriores a la pandemia de docentes. Supone más alumnos por aula y por profesor. Por supuesto, se reducirían los apoyos, los refuerzos y se vería perjudicada esa atención individualizada que merece el alumno, que al final va a ser el gran damnificado de esta cuestión y de este recorte inminente que muchos compañeros desconocen, que a lo mejor lo conocen los equipos directivos, pero muchos compañeros aún no lo conocen y nosotros queremos señalarlo, porque es un motivo más para estar molestos y estar hartos de estas acciones de la Consejería. Por otro lado, el Ministerio publicó unos datos con respecto al abandono escolar y vamos por buen camino, nos acercamos a la media nacional. Extremadura da unos datos del 14% de abandono escolar y si estamos mejorando, porque hemos tenido unas tasas elevadísimas de abandono escolar, es mal momento para revertir esta digamos, inversión y esta necesidad de tener una atención más individualizada de los alumnos y ponerse ahora a subir ratio en cada aula. Por otro lado, este recorte de la plantilla va a suponer, y no entendemos ni lo compartimos ni lo deseamos, una disminución drástica de interinos en las adjudicaciones para el próximo curso, lo cual CESIF no quiere consentir este atropello al colectivo que está ahí pendiente y está también durante todo el verano dispuesto a ver a qué centro se va y dónde toma posesión el 1 de septiembre gracias a las sentencias de CESIF ganadas en el Tribunal Supremo y no, por supuesto, a la voluntad de la Consejería. Por otro lado, veíamos que ya era tarde esperar a junio y la medida contundente tenía que ser la primera, por lo menos, ahora dentro del mes de mayo, antes de esas decisiones importantes de las plantillas funcionales y hemos dado traslado al resto de organizaciones sindicales para que, lógicamente, se unan a la huelga y igual que nosotros estamos dispuestos a todas las actuaciones que estas otras organizaciones de la mesa sectorial van también organizando. ¿Qué exigimos a la consejera? A la consejera lo primero que le decimos es que reconsidere estas propuestas iniciales de plantilla que, como decimos, se están queriendo recortar por los indicios que tenemos de todos los centros educativos, que la inspección dice el año que viene vas a tener estos menos docentes en tu centro y que nos lo hacen llegar cuando vamos a las visitas sindicales. Y eso debe revertirse, no debe ser así, no debe haber ese recorte en la plantilla para que se puedan mantener las atención individualizada a los alumnos que propone y que manifiestan nuestras leyes educativas como la LEX, la Ley de Educación de Extremadura, o la LOMLOE, nuestra ley orgánica en vigor a nivel nacional. Le exigimos a la consejera que aplique inmediatamente los acuerdos de 2018, que se están quedando obsoletos, que pasan años y no se aplican, que no hemos vuelto, no digo que pidamos las 18 horas para las enseñanzas medias, lo que pedimos es recuperar el horario lectivo de 18 horas, digo lectivo porque no es el horario es el de cualquier otro funcionario, digo horas lectivas para las enseñanzas medias, que los docentes mayores de 55 años puedan realmente
utilizar y se les aplica en el horario las 2 horas de reducciones lectivas, que se comience a negociar la carrera profesional, que los docentes no la tenemos en Extremadura, que se actualicen las licencias y permisos y licencias por estudio que llevan varios años sin convocarse, es decir, acuerdos firmados y no cumplidos. Le exigimos a la Consejería también que se replantee el comienzo del curso lectivo el día 6 de septiembre, anunciado en mesa sectorial, en las mesas en las que son más bien informativas, más que de negociación, y lógicamente es la gota que ha hecho colmar el vaso, del hartazgo del profesorado en Extremadura. Este no es el único motivo de la huelga, que comiencen las clases lectivas el día 6 con los alumnos. Es la gota que ha colmado el vaso de ese hartazgo que pasaremos a comunicar y a comentar todos esos motivos. La consejera explicó en los medios que empezaban las clases lectivas el día 6 de septiembre por una serie de motivos que nosotros ahora lo que queremos es pues desmontar o explicar por qué pensamos otra cosa. Dice que comienzan el 6 y el 7 y van a ser presentaciones. En el borrador que se nos planteó no aparecía la palabra presentaciones. No eran presentaciones, y una cuestión que después habrán aclarado. Pero las presentaciones no son operativas y mucho menos en los centros de primaria, en los que los padres tienen que llevar a los alumnos para que estén allí un tiempo, luego los recogen. En definitiva, es inviable que se ponga en marcha un centro educativo, un curso en 3 días para comenzar en septiembre, que por supuesto todos los docentes están desde 1 de septiembre, pero son muchas las labores que hay que hacer de organización, de los horarios, de incluso distribución de aulas, movimiento hasta de pupitres, mesas y todas las cuestiones que la Consejería debería conocer y ha indignado a los docentes y sobre todo a los equipos directivos a los que les cuesta mucho esfuerzo poner en pie el curso escolar. Por otro lado, sí, la consejera dice, es que ya los interinos están a 1 de septiembre, sí, pero están a 1 de septiembre en los centros, los interinos, los suprimidos, todos los nuevos compañeros que llegan por concurso de traslado, tienen que enfocarse en el centro, tienen que llegar al centro y hay mucha tarea por hacer. Pero es que esos interinos a 1 de septiembre están no porque la consejera lo dijera o lo haya decidido, es porque sentencias del Tribunal Supremo que ha ganado CSIC la obligan. Desde CSIC también hemos sido siempre partidarios de que se mantengan los exámenes en septiembre. No sabemos si todas estas son excusas de la Consejería para ir adelantando el horario, el calendario escolar, lectivo, pero la verdad es que es inviable si queremos realmente que no se pierdan esos 2 días lectivos de clase, porque los alumnos si empiezan más tarde, los alumnos después recuperan y se acaban. No va a haber un calendario escolar de menos de 175 días, va a ser el mismo de todos los años. Lo que decimos es que es inviable comenzar a 6 de septiembre y esperemos que la Consejería dé un paso atrás y se replantee, porque ha supuesto una indignación y, como decimos, la gota que ha colmado el vaso. Por otro lado, le exigimos a la consejera que convoque una mesa sectorial real de negociación para tratar todas esas cuestiones sociolaborales y económicas que le pedimos los docentes desde hace años. Llevamos 7 años esperando a que la Consejería aplique de verdad pues ese planteamiento, esa política educativa que la consejera planteó en la Asamblea en 2015 cuando comenzó su curso primero, su curso político, y hasta el momento no hemos tenido más que una tela de Penélope, una consejería que teje de día y desteje de noche, y estamos
esperando pacientemente, y aun comunidad sindical no hemos conseguido nada y esos acuerdos están sin cumplir. Queremos recalcar que esta huelga es una huelga del profesorado, no es una huelga de CESIF ni de siglas, es algo que hemos tenido que hacer con urgencia porque así nos lo reclamaban los compañeros indignados en los últimos días, con llamadas en las visitas a centros y demás. Esa canalización es la que propone CESIF y por eso tienen la huelga a su disposición para demostrar ese hartazgo que nos plantean todos en los centros educativos y después de tantos años de recortes, incumplimientos de acuerdos y aumentos de la tarea y la burocracia que alejan a los docentes de su verdadera función educativa. Queremos también comentar que tenemos otras actividades también de presión, tenéis ahí otras actividades que en los recreos proponemos para que las realicen los docentes, están teniendo mucho éxito y los compañeros en los recreos están haciendo algunas cuestiones, nos envían las fotos y las estamos compartiendo en las redes sociales. Y a todos ellos se lo agradecemos mucho y les animamos también a participar en la huelga del día 30 de mayo para reivindicar todas estas cuestiones que nos llevaría y nos lleva mucho tiempo, como veis, exponeros. Los motivos de la huelga en unos bloques, para no cansaros mucho: el incumplimiento de los acuerdos, la falta de negociación real, el nulo interés de la Consejería por llegar a acuerdos que mejoren las condiciones de los docentes, que ven que en otras comunidades están bastante más afectados, recordamos que somos cuerpos nacionales, el menosprecio a la labor docente, con esos gestos que indican que no saben lo que cuesta poner un curso en marcha, y después de 2 años de pandemia a las que el profesorado se ha adaptado de todas las maneras posibles, y por supuesto también con las últimas publicaciones de comisiones de servicio y otros procedimientos, hay una limitación a la conciliación de la vida familiar y laboral de los docentes, es decir, cosas que no cuestan dinero. La Consejería tampoco se las está dando a sus docentes, a sus trabajadores. Voy a leer o a comentar rápidamente la batería enorme de motivos que están expuestos, y también tenéis aquí numerosos motivos que son los que decimos que en un momento dado han llenado ese vaso y que hace unas semanas, con el anuncio del calendario escolar, lógicamente saltó esa indignación total del profesorado y nos llevó a esta convocatoria. Pues con respecto al incumplimiento de acuerdo, pues no hemos vuelto a las 18 horas lectivas para todas las enseñanzas medias, no se ha aplicado la reducción de jornada lectiva a los mayores de 55 años, porque aducen que no hay plantilla para ello. Incluso se obstaculiza en algunos centros en los que sí podría realizarse, no se ha comenzado a negociar la carrera profesional, no hay convocatoria de licencias por estudios que para la formación del profesorado desde hace varios años, falta de negociación con respecto a la reducción de las plantillas, recorte de plazas docentes en la enseñanza pública, incluso cierre de centros públicos, no creación en plantillas para cubrir por concurso de traslados de las plazas de estabilización, desprecio por la conciliación laboral y familiar de los docentes, ampliación de restricciones para la concesión de comisiones de servicio, actualización de licencias y permisos que, como decimos, llevamos años tratando, negociando, viendo y no se avanza nada. Y repito que muchas de esas cuestiones ni siquiera tienen coste económico. Ningún acuerdo se ha conseguido para tardes de maestros, reducción del horario lectivo de maestros. Hay una ley, la Ley 4 de 2019 del Gobierno de España que le dice a la Consejería y a todas las consejerías que los maestros deben tener 23 horas lectivas y en Extremadura no se ha aplicado.
La equiparación salarial, Extremadura es una de las últimas, si no la última, de las comunidades en cobro de retribuciones docentes, es decir, estamos a la cola y muy por debajo de la media nacional. Y en cuanto a las itinerancias, que hay muchas en nuestra comunidad, hay muchos compañeros itinerantes, pero que no tienen un seguro y que reclamamos que haya un seguro de accidente, una compensación de daños derivados de accidente y una actualización del kilometraje. Los docentes también están siendo muy perjudicados por el aumento del coste de los carburantes. La convocatoria de acceso a cátedra tampoco se ha producido desde el 97. La regulación del teletrabajo también está pendiente y un aumento de la burocracia constante y continua cada curso y el aumento de las responsabilidades de los equipos directivos que, como decimos, están también saturados. Todo lo que hemos anunciado antes también implicará un aumento de ratios que es perjudicial y esperamos que el no adelanto de ese calendario escolar y que siga siendo como hasta ahora, después del Día de Extremadura, recapacite la consejería y eso no sea o no siga siendo la gota que colma en el vaso. Como ven, hay numerosos motivos para la huelga y por eso la hemos convocado. Muchas gracias. Sí, Mercedes, buenos días. Tengo una pregunta a raíz de ese recorte del que habláis de las plantillas docentes. Habláis de una intuición. ¿Lo tenéis más o menos cifrado en cuánto puede ser ese recorte? ¿Os está llevando a cuentagotas o cómo es ese tema? Efectivamente, esa cuestión no se ha negociado y es el estudio que hace la inspección con cada centro educativo, al que le comunica cómo estará la plantilla para el próximo curso y a cuántas horas tiene que hacer los horarios y recargar a los compañeros de coordinaciones, de cargos, de proyectos. Si están menos personas, disminuye desde luego la atención a los docentes y a los alumnos y a todos los proyectos, pero además pues lógicamente pues sube también el número de horas y se perjudica en general la calidad educativa. Es vía conocimiento que nos trasladan los equipos directivos de los centros de Extremadura. No tenemos al respecto ninguna otra novedad porque una supuesta mesa de negociación, habría que ver qué negociación, porque hasta ahora las negociaciones son sentaros ahí que os vamos a decir lo que vamos a hacer. Y suponemos que esa mesa se iba a producir, pero lógicamente será tarde y por eso estamos aquí hoy y os estamos anunciando las medidas que estamos anunciando. Sí, y luego respecto al inicio del curso el 6 de septiembre, ¿por qué intuís vosotros, podemos hablar de intuición, por qué intuís que hace esto la Junta de repente adelantar el curso antes del Día de Extremadura? Bueno, no es que lo intuyamos, es que la consejera ha dado la explicación de por qué lo adelantaba al 6 de septiembre. Considera erróneamente que ese día pueden estar los alumnos en clase aprendiendo y que lo que dicen los docentes, y nosotros somos su voz porque somos el primer sindicato que los representa en Extremadura, CESI es el primer sindicato y por eso les estamos dando voz y estamos dando su voz, no se puede montar un curso y el día 6 de septiembre que estén los alumnos sentados aprendiendo. Podrán estar, como dice ella, pues en una presentación, pero es que hay veces que, bueno, todos podéis conocer por casos personales o cercanos que tengáis, es que incluso a veces los centros educativos, a lo mejor los aseos no están disponibles, hay pequeñas o grandes obras en los centros que se rematan en los últimos días de agosto y septiembre. Es que a veces es inviable, es que a veces los compañeros docentes llegan y el maestro tiene que estar cogiendo las sillas y los pupitres y llevándolos a otra aula para hacer su curso. Y una cuestión muy, muy importante que antes no he comentado. La nueva ley de educación, la LOMLOE, obliga a que se adapten los currículos nuevos para este curso que comienza. Y ese decreto adaptando la normativa nacional ni siquiera está a día de hoy publicado en DOE en Extremadura. Los docentes tendrán que llegar en los primeros días, a ver si ya está, lógicamente entendemos que estará
ese nuevo decreto, ese currículo, que es lo que le tienes que enseñar a los alumnos, y tienes que conocerlo, y tienes que coordinarte con los compañeros, y tienes que contextualizarlo con tu aula, con tu zona, con tu centro. Todo eso es inviable en 3 días, y esas son las cuestiones que nos han llevado a todo ello, como decimos, la gota de insensibilización de una consejería que tiene una consejera que por suerte es maestra y conoce cuál es el funcionamiento de los centros. O eso parece, y por eso indigna más a todos los compañeros que nos han animado a tomar esta determinación. Mercedes, decís que habéis combinado, invitado a otros sindicatos a que se sumen a estos paros. ¿Habéis recibido alguna respuesta afirmativa por alguna de las organizaciones sindicales? Pues que estamos todos muy liados, cada uno haciendo nuestras movilizaciones, pero no hay nada cerrado. De hecho, seguramente haremos acciones conjuntas también. Lo que pasa es que la premura, lógicamente, en ponernos de acuerdo, buscar fechas, siempre es complicado, pero habrá movimientos comunes porque hay unidad sindical, porque hay los mismos objetivos. Hay los mismos objetivos. Y los paros del día 30. Pues todavía hay tiempo. Nosotros lo hemos comunicado y todavía hay tiempo, y esperamos que lógicamente se unan, como nosotros estamos dispuestos a unirnos a todos los que se ha planteado, y además tendremos algunas comunes de aquí a que acabe el curso perfectamente entre todos los sindicatos. Hay unidad sindical, y de eso la consejera lo sabe, y por eso no nos ha estado dando nada. Estamos ahí, todos esperando, todos negociando. Y CESIF, primer sindicato en Extremadura, no puede consentir más esta dilación en el tiempo, porque lo que queremos es el cumplimiento de los acuerdos y que se avance en las cuestiones señaladas, y principalmente también en licencias y permisos y las mejoras en las horas, en el comienzo del curso próximo. No hay más margen. El profesorado está ya agotado, como digo, de esperar a esa tela que se teje y se desteje y no acaba de salir. No, pues sí, Mercedes, los dos sindicatos a mí me han dicho que me apoyan la huelga. No sé si me lo han dicho a mí y a vosotros. Pues será otra cosa, a día de hoy o a día del viernes. Estoy hablando de PIB y de antes. Sí. Evidentemente, cada uno está en su posición. No sé cómo interpretar vosotros esa postura. Y segundo, estamos hablando de cuánto, 16, 17.000 docentes los que estarían convocados a la huelga. Sí, esa es la cifra, entre 16 y 17.000 docentes. Son docentes de centros públicos, ¿no? Porque de centros públicos. Los concertados no están llamados a la No. huelga. Nosotros representamos, somos el primer sindicato en la función pública extremeña, en la educación pública de Extremadura. Y cuando hablamos de recorte, yo creo que se ha entendido bien, pero estamos hablando de volver a como estábamos en 2019, es decir, los 2 años después de la excepcionalidad de la pandemia, que se reforzaron los cuerpos docentes, desaparecen esos refuerzos y se vuelve a la situación anterior, ¿no? Es peor, sí. La situación es, no sé si recordáis, hace 2 años también estuvimos movilizando porque... Sí, perdona, sí. no tenemos Échate para acá. Estaba en el PSG. A ver, soy Agustín Rivero, delegado de CESIF Enseñanza. Sí, por poner un poquito en situación respecto a los recortes que ha estado comentando Mercedes. La situación que se plantea ahora desde el Servicio de Inspección, entendemos que será por las directrices de la Secretaría General de Educación, son las que nos llevó hace 2 años, antes de justamente con la pandemia, porque ya se iban a aplicar recortes a las plantillas de funcionamiento ordinarias, no a las del COVID. Estamos hablando que si un centro tiene refuerzos COVID, esos refuerzos COVID no los van a tener el curso que viene, pero además habrá recortes de docentes. O sea, no es volver a la situación anterior al COVID, no. Es peor que la situación, estaríamos peor que el 2019. Sí, me gustaría hacer una apreciación. Una apreciación sobre el inicio del curso escolar. Y sí que nos gustaría que ante el error cometido por la Consejería de Educación en la planificación del inicio del curso escolar,
desde la presidencia en concreto se diese un paso para poder solucionar este asunto y los profesores y los docentes tuviesen los días oportunos para que pudieran preparar como se merece el curso escolar 2022-2023. De tal manera que desde CSIC públicamente decimos que el error se ha podido cometer, pero que todavía estamos a tiempo de poder subsanar el inicio de curso para el 2022-2023 y esperemos que esta rueda de prensa sea un acicate para que los docentes puedan tener el inicio escolar que le permita una organización del curso escolar 22-23.